Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Como siempre, me da muchísimo gusto dar la bienvenida a este índice flamígero. Hoy contamos con la presencia nuevamente del maestro Arturo Flores Albor. Él es un destacado jurisconsulto, maestro de la materia, de posgrado incluso, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y hoy lo he convocado, y él muy amablemente ha aceptado, para que platiquemos del caso de las supuestas pensiones millonarias de los extrabajadores ya jubilados de diferentes dependencias del gobierno federal. Maestro, buen día. Muy buen día, don Francisco. Como siempre, muy agradecido por su invitación y un saludo a toda su audiencia, por supuesto, ¿no?, que nos hace el favor de escucharnos. Sí, aquí en MXN Televisión, cada vez con más amigos que nos hacen favor de sintonizarlos. Eso es maravilloso, qué bueno. Felicidades, don Francisco. Todo esto comenzó durante la época en la cual la señora Claudia Sheinbaum dedicaba prácticamente todos los días a hablar de su reforma electoral primero y luego de su plan B. Y mientras todos estábamos atentos a estas dos cuestiones, por debajo del agua estaba ocurriendo la modificación de las pensiones de los trabajadores. Hay una gran cantidad de quejas por parte de quienes se ven afectados por esta medida ya aprobada, a la que aún le falta regular en leyes secundarias. Claro. Y están pidiendo pues que se respeten algunos derechos que tienen, como cuáles. Bueno, Francisco, yo creo que es un tema que permite nuevamente entrar a un análisis crítico, no con el ánimo de serlo de manera peyorativa, sino sobre la base de lo que representa este tipo de conductas, de actitudes del gobierno federal, de este nuevo sistema oficialista que tenemos, porque es una muestra más de la arbitrariedad con la que se conducen, don Francisco, en mi opinión. Realmente el atentar ahora contra derechos adquiridos ya de los trabajadores, exfuncionarios, con independencia del nivel y cargo que hayan podido tener, como quiera que sea, ellos adquirieron un derecho a jubilarse y a recibir una pensión, la cual ha sido calificada, me parece, de manera peyorativa como millonaria, cuando eso en realidad no lo es. Y por supuesto que se trata de una manera de reducir un derecho ya adquirido que atenta flagrantemente con el principio de no retroactividad de la aplicación de la ley, porque es una legislación que ha sido modificada y que lo último que le falta es el último pespunte para acabar justamente con lo que ellos denominan privilegios y abusos en la cuestión de las pensiones. Y pues no deja de ser más que una muestra más, desgraciadamente, de lo que está pasando tristemente en nuestro país, don Francisco. Y creo que nuestra audiencia quizás puede estar o no de acuerdo con la óptica que nosotros tenemos desde el punto de vista crítico, pero con una responsabilidad social y como abogados que lo somos, como juristas, que nos preocupa la forma en cómo han venido modificando todo el sistema jurídico nacional, ¿no?, afectando verdaderamente sin recato alguno, con una carencia de valores y principios que se supone habíamos adquirido. Habíamos tenido un régimen de derechos humanos, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dicho sea de paso, como suelen decir los abogados, ni siquiera la voz ha levantado para decir que esto es una arbitrariedad más de parte del gobierno. No, la federal, Comisión de Derechos Humanos se ha vuelto cómplice totalmente, de los victimarios, no de las víctimas. Exactamente, ¿no? En donde lejos de, según sus propios anuncios, de manipulación absoluta, donde dicen que ellos han hecho una serie de recomendaciones en contra del gobierno por violación a derechos humanos, pues en ese sentido se quedan totalmente callados, ¿no? Y no son capaces de puntualizar la arbitrariedad de aplicar de manera retroactiva hacia todos aquellos trabajadores
que han adquirido este derecho a una pensión que ellos llaman abusiva, excesiva, millonaria, cuando como quiera que sea, ojalá todos los que pudiéramos jubilarnos, llegado el momento, tuviéramos una pensión que nos permitiera justamente satisfacer de manera, digamos, si no con un lujo, sí suficiente para poder vivir después de años de trabajo de manera digna, ¿no? Por llamarlo de esta manera, ¿no? Sin embargo, ojalá todos los trabajadores, y no solamente aquel sector que el oficialismo está señalando, de decir a los trabajadores no se les va a tocar, a los de la base no se les va a tocar en cuanto a su pensión. Pues no, ya nada más faltaría eso, ¿no? Que también a ellos les afectara. Pero el enfoque, me parece que de manera selectiva, es hacia quienes han sido altos funcionarios en el gobierno federal. Y empleados de confianza, ¿no? Y empleados de confianza, de Comisión Federal de Electricidad, de Pemex, de organismos que, digo... Banco de México, Nacional Financiera, o sea, estos funcionarios, como quiera que sea, efectuaron una labor importante en pro del país y de la institución para la que estuvieron trabajando. Y bueno, aquellos trabajadores que no siendo de confianza o siendo en un cargo público relevante, pues ojalá tuviéramos también una mejora más bien en ese sentido de sus pensiones y no pensar en que de manera selectiva a ellos no los tocamos, pero sí a estos, porque nos parece que es demasiado lo que están recibiendo. Usted sabe más de esto, pero creo que jurídicamente cada que se hace una reforma, sobre todo la Constitución, lo que se busca es beneficiar, no perjudicar. Y en este caso, pues está perjudicando, ¿no? Pues esa sería la lógica de los congresistas, ¿no? De la agencia legislativa tendría que ser en pro de beneficiar las condiciones de toda la sociedad y no de manera selectiva decir hacia estos es hacia donde vamos a enfocar este tipo de políticas y vamos a reducirles severamente, porque además creo que por ahí está señalado que se trata de pensiones que no pueden rebasar más del 50% de lo que percibe la señora Sheinbaum, ¿no? Como presidenta. Entonces, el impacto yo creo que va a ser muy severo para ellos y hay que tener mucho cuidado en que así van a seguir con este tipo de políticas porque no hay un control de contención, don Francisco, no hay manera en este momento de poder evitar ese tipo de excesos de abuso por parte del oficialismo, ¿no? Estamos en un régimen autoritario totalmente. Sin duda alguna. Y el Congreso, que debería ser esa barrera de contención, que es donde teóricamente reside la soberanía del pueblo, la defensa del pueblo, pues se pliega inmediatamente a lo que el Ejecutivo dicta. Y lo que sin duda, don Francisco, yo creo que es algo importante acá también advertir cuál va a ser la participación del Poder Judicial de la Federación frente a estos actos de autoridad que sin duda deben ser calificados inconvencionales y violatorios de derechos humanos, ¿no? Y de garantías de protección de un derecho ya adquirido. Habrá que ver si realmente el Poder Judicial Federal, que sabemos cómo han sido elegidos una gran cantidad de jueces hoy en día. ¿Le hago la señal del acordeón? El acordeón, la tómbola, don Francisco, o sea, es de verdad algo asombroso, de kermés, de una auténtica kermés. Se les caen las bolitas en el Congreso y ahí andan recogiendo. Se les cayeron desde antes las bolitas. Sí, yo creo que sí, don Francisco, la verdad es que es inadmisible de verdad lo que está pasando, pero estamos muy limitados como sociedad y tenemos que hacer algo ya para... Todo esto nació a partir de una flagrante mentira en una de las conferencias matutinas a las que yo llamo mentiñeras de la señora Claudia Sheinbaum, donde salió a decir que había pensionados, jubilados, que recibían más de $1 millón al mes. Esa información aparentemente se la dio esta dependencia del propio Ejecutivo de nombre chistosísimo, que es Buen Gobierno y Anticorrupción. A mí me da mucha risa ese nombre. Y pues parece que a la hora de que se hicieron los ajustes,
quien era acusado, dando su nombre y datos y Imagínese, todo lo demás. una violación totalmente de datos personales. Absoluta. ¿No? Ajá. Que no recibió $1,000,000 ni mucho menos, ni mucho más. Claro. Apenas 160,000 pesos mensuales que seguramente se ganó con esfuerzo y con su trabajo durante todo un desempeño en una larga vida laboral. Y recordemos, don Francisco, que también empezó todo desde que en el gobierno del señor Andrés Manuel López Obrador empezó justamente con los expresidentes. Y de ahí viene esa tendencia, esa política, en donde se han metido justamente a encontrar de la información de datos personales de los funcionarios, información que nunca debió haber sido divulgada, ¿no? Como lo que ha acontecido en contra de periodistas que, como usted, don Francisco, con un gran reconocimiento público, en el que se meten, investigan hasta donde más pueden, para después exhibirlos públicamente, En una afán de desprestigiar. utilizando incluso recursos públicos, porque están utilizando la tribuna más alta del país para informar o desinformar o manipular. Y con esto provocar justamente en el ánimo de la sociedad una falsedad total, ¿no? Como decía uno de mis sobrinos, Santiago, que dice, bueno, son falacias, ¿no, tío? Pues sí, son falacias. Muy abusado, Santiago. Sí, es Santiago, ¿no? Y entonces me parece que efectivamente y la sociedad pues se queda muchas de las veces con esas ideas, y esto bajo el argumento que siempre han utilizado, Francisco, de decir es lo que el pueblo quería, es lo que el pueblo bueno y sabio nos ha pedido que hagamos, y eso es totalmente falso, don Francisco. Sí, estamos viendo una situación en la que el pueblo, en lugar de querer alcanzar los objetivos de quienes perciben más, quieren que perciban menos. Ellos que deberían también luchar por alcanzar esos niveles de privilegio, entre comillas, pero no lo hacen. Si me permite, maestro, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero enseguida volvemos. Con todo gusto, don Francisco, gracias. No se vaya, aquí seguimos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir.
Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido, desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Qué bueno que siguen con nosotros en este índice flamígero a través de MXN Televisión. Usted nos puede ver en prácticamente todas las plataformas de la Internet. Ahí estamos para servirle. Aporte ideas, comente por favor. Platicamos con el maestro Arturo Flores Albor, experto jurisconsulto, ya lo escuchó usted. Y yo le quisiera preguntar, hay algo que estamos omitiendo desde hace mucho tiempo, que en septiembre de 2025 el Congreso de la Unión aprobó que la Constitución ya no se pudiera modificar a menos que las mayorías lo quisieran. Y le pregunto esto porque he sabido de quienes han presentado recursos de amparo ante los tribunales especializados, ante los juzgados especializados, para evitar que esta medida arbitraria de reducirles la pensión pues prácticamente a la mitad de lo que venían percibiendo, en algunos casos mucho más, pues no se lleve a cabo. Y usted mencionaba hace un rato, maestro, que habría que ver cómo actúa el Poder Judicial. Constitucionalmente, pues no se puede hacer nada. Es muy complicado, don Francisco, porque desgraciadamente sabemos que el Congreso, hoy integrado como está, tiene una gran mayoría del oficialismo, el partido de Morena. Es una mayoría espuria, si me permite. Sí, por supuesto. Porque ellos que tanto les gustaba usar la palabra espurio, ahora han caído en una mayoría espuria en el Congreso. Totalmente no, porque sabemos que no está legitimada la integración del Congreso como actualmente la conocemos, ¿no? Por toda la manera en cómo el Poder Judicial también en el ámbito electoral decidió justamente reconocer que podían tener esa sobrerepresentación que es totalmente inconstitucional. Varios especialistas se han pronunciado al respecto de que ante ello pues tenemos un Congreso que pues actúa políticamente en favor totalmente de las políticas y la ideología que ha implementado este gobierno, porque es una ideología que, si bien bajo lo que ellos señalan tener una representación absoluta o mayoritaria, democráticamente entre comillas hablando, esto impide que la minoría pueda ser escuchada. Por fortuna esa primera iniciativa de la señora Sheinbaum fue detenida, pero por intereses de los propios partidos, ¿verdad? Porque prácticamente desaparecerían también. De sus aliados. De sus supuestos aliados, ¿no? Yo creo que ahí es una muestra más de que ellos mismos se están dando cuenta de que hay posturas políticas de iniciativas que van totalmente en contra hasta de ellos. Es como un boomerang, ¿no? Como que yo creo que ellos me están dando cuenta que el mismo boomerang les va a pegar en algún momento. Y esto seguramente va a ser así. Regresando al punto del Poder Judicial Federal, me parece que
varias de las decisiones que ha tomado este gobierno, esta tendencia de política ideológica muy a su estilo, han sido combatidas, don Francisco, en muchos juicios de amparo que han llegado incluso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es. Y ha sido citado México como país y ha sido emplazado justamente para que responda con motivo de la reforma judicial, entre comillas, reforma judicial. Y lo más seguro, creo yo, es que justamente se le va a condenar a México en la violación de derechos humanos de todos los que fueran jueces de este país, porque ni siquiera fue direccionado al Poder Judicial Federal, sino fue todo el Poder Judicial de todos los estados de la República. Entonces yo creo que esa reforma, al igual que estas tendencias políticas en iniciativas, van a llevar la misma suerte y desgraciadamente pues aquí el Poder Judicial, lo menos que podría yo esperar de ellos es que se condujeran con un valor ético, moral e independiente. ¿No piensa usted, le pregunto si coincidiría conmigo, de que este tipo de medidas que está adoptando la administración de la señora Sheinbaum obedecen a que recibió las finanzas públicas quebradas y están tratando de obtener recursos para mantener sus otras pensiones, las pensiones del llamado o supuesto bienestar, pues extrayendo recursos de donde no deberían, en este caso de los jubilados? Efectivamente, yo coincido totalmente, don Francisco, con esa idea, porque esto de los programas que han implementado de ayuda a la sociedad les ha rebasado, porque justamente las finanzas se vieron muy afectadas a partir de las obras que el señor López Obrador decidió iniciar y que han salido totalmente costosísimas al pueblo de México, como es el Tren Maya, que está desmoronándose, que está totalmente mal, Dos Bocas, que no produce más que problemas, y el aeropuerto del AIFA, o sea, son obras que se han realizado con un sobreprecio extraordinariamente y donde hay excesivo. mucha corrupción. Sí, porque hay mucha opacidad, don Francisco. No tenemos realmente toda la información para poder verdaderamente entrar a un análisis profundo. El interoceánico lo tienen parado. El interoceánico, y ahora con esto del nuevo director de la Auditoría Superior de la Federación, que también tendría en todo caso una gran responsabilidad constitucionalmente para destacar justamente esos desvíos de dinero que no encuentran una justificación de acuerdo con el presupuesto asignado. Exacto. Y hay un abuso entonces hasta en el hecho de utilizar recursos públicos que no sabrá Dios dónde quedaron, don Francisco. Y lo que en los bolsillos de alguien. Y lo que sí tenemos son obras que no han más que generado grandes problemas y con ello ha afectado las finanzas de este gobierno. Y las siguen afectando, maestro, porque la mayoría de estas obras siguen siendo subsidiadas por nosotros, los contribuyentes. Claro. El Mexicana de Aviación, el AIFA, el Tren Maya, el Interoceánico, que lamentablemente ya cobró la vida de 14 personas. Todas estas obras, la refinería de Dos Bocas, ni se diga, las seguimos subsidiando con nuestros impuestos, en lugar de destinarlos a educación, a salud, a seguridad. Y entonces ya no tenemos, o ya no tienen de dónde obtener mayores recursos y están buscando desesperadamente de dónde poder refaccionar sus finanzas, ¿no? Y mantener sus programas electorales, porque, digo, sus programas del bienestar que son electorales a final de cuentas, porque si llegaran a faltar esos programas, pues pierden el apoyo popular. Y también constituye totalmente una manipulación, porque se les ha dicho que perderían esos apoyos como programas sociales si no votan por ellos. O sea, entonces la sociedad se encuentra hasta preocupada por esa razón, ¿no? Estamos en vísperas, o ya estamos en las negociaciones del Tratado de Comercio con Estados Unidos y probablemente con Canadá. Y uno de los temas que saltan en esa mesa de negociaciones ha sido
la falta de certeza jurídica en nuestro país. Usted lo mencionaba hace un momento con el ejemplo de la reforma judicial del acordeón, que no les brinda certeza a los inversionistas estadounidenses en general, a los inversionistas extranjeros ni a los nacionales, de qué pudiera pasar con sus recursos en caso de que ellos iniciaran un litigio en contra de la administración. Pero también esto de las pensiones pues afecta a esas negociaciones porque están viendo que no hay certeza jurídica en el país, que la ley se puede cambiar al arbitrio del poderoso en turno y que en algún momento pues podrían decir, esa inversión me la expropio. Lo que no brinda hacia el exterior nuestro país, por cuanto a estas políticas se refiere, es seguridad jurídica, don Francisco. Y yo creo que el señor Donald Trump y sus políticas también, al voltear a ver a México, pues será señalando que es muy simpática la señora, que le cae muy bien y lo que quiera, pero no deja de poner, como decimos nosotros, los IES, los puntos sobre las IES, al señalar que pues se trata justamente de un gobierno gobernado o manipulado por la delincuencia organizada, que está incrustada justamente, institucionalizada en el gobierno, ¿no? Esto, naturalmente, ellos lo niegan, pero las evidencias son muy notorias y ellos lo que quieren, seguramente, el señor Donald Trump, es tener una frontera segura y que sus inversiones sean verdaderamente, por cuanto hace a sus inversionistas o gente que viva en México, que tengan esta seguridad jurídica de vivir en un país donde se respete el régimen de derechos humanos y un sistema de garantías, ¿no? Y no arbitrariamente modificar la ley, como lo dice don Francisco, al antojo o gusto de como lo quieran hacer ellos, ¿no? Puntos sobre las IES. Y usted ha puesto también aquí los puntos sobre las IES, maestro. No, al contrario. Muchas gracias. Pues gracias a usted, don Francisco, por esta nueva oportunidad de compartir con usted estos micrófonos, que verdaderamente es tan importante para la opinión pública, que al menos, pues, desde nuestra muy modesta opinión, me parece que algo, siempre con su interés, don Francisco, de hacer que la gente se informe, se entere de los problemas que vivimos en nuestro país. Yo le agradezco mucho, don Francisco. Para ello cuento con invitados como usted. Muchas gracias, don Francisco, con todo gusto. Gracias. Y gracias a usted que nos acompañó en esta emisión. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que tenga buenas gracias y muchos, muchos días.